Entonces, el mueble que vamos a estar trabajando es este mueble y vamos a hacer un resumen de lo que vamos a desarrollar aquí en SketchUp. El objetivo final que vamos a estar trabajando es este mueble de aquí y para ello vamos a dividirlo en 4 etapas. En la primera etapa nosotros vamos a crear una forma básica de este mueble. Después le vamos a dar ya el volumen que debería tener el grosor en sí al mueble. Y después vamos a empezarle ya a darle algunos detalles más importantes, como es en el caso del grosor, vemos que tiene una línea al medio y esa línea también define la característica propia del mueble. Y finalmente vamos a realizar la herramienta de Mirror que se implementa en SketchUp 2023. Es la herramienta que tenemos por aquí, esta herramienta de aquí, la de dar la vuelta. Es decir, vamos a nosotros solamente trabajar en la mitad del mueble y después con esta herramienta vamos a hacer la otra mitad de forma automática. Esta forma de trabajar es bastante útil porque nos permite enfocarnos solamente en la mitad del mueble y en la otra parte ya la podemos hacer utilizando la herramienta. Excelente. Entonces, para crear este mueble en 3D con SketchUp, lo que primero tenemos que hacer es definir una forma básica. Nosotros ya sabemos que solamente nos vamos a enfocar en la mitad de este objeto. Así es que vamos a partir directamente con las herramientas de rectángulo y también con las herramientas de línea. Podríamos empezar desde cero con las herramientas de línea o podríamos partir con las herramientas de rectángulo. Cuando instalamos SketchUp, a veces no nos sale este conjunto grande de herramientas que tenemos aquí. Basta con hacer un clic derecho en algún espacio vacío y activamos el conjunto grande de herramientas. Después lo adosamos y ya tenemos estas herramientas. La herramienta que vamos a estar utilizando es la herramienta de rectángulo. Es la que tenemos aquí. Hacemos un clic o también con el atajo de teclado de la letra R. Nos aseguramos primero que esté dibujando sobre el plano azul, que es el plano que nos interesa ahora, y vamos a dibujar solamente un rectángulo con unas medidas generales del mueble. Por ejemplo, este mueble de forma aproximada podría medir de 0,7, colocamos punto y coma, 0,7 y de esta forma estamos dibujando un cuadrado de 0,7 en ambos lados. Lo que vamos a hacer ahora es extruir este cuadrado con la letra P hacia arriba para darle el volumen general que debería tener este mueble. Otra cosa que también podemos hacer para tener como referencia de medidas de este mueble es tomar una medida súper de referencia, como por ejemplo esta de aquí. Vamos a medir que esto tiene más o menos 0,70 y es en base a este 0,70 que podemos calcular la altura aproximada de este mueble que corresponde a 72 centímetros. Entonces la altura que debería tener esto es de 72 centímetros. Vamos a ver cuánto tenemos hasta ahora. Ahora tenemos solo 0,50 y lo que vamos a hacer es mover esto un poco hacia arriba hasta llegar a los 0,72. En cuanto a modelado de mobiliario orgánico, realmente las medidas en centímetros o milímetros no es necesario que sean tan precisas. Basta con que sea bastante proporcionado para que se pueda ver bien en el render. Entonces, esta es la forma básica que estamos trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es con la letra E, vamos a borrar esta línea aquí. Con la letra E borramos esa línea, de tal forma que podamos tener esto. Esto es una caja y nos va a servir como punto de base para nuestro mueble. Es decir, ahora lo que estamos dibujando, nos estamos enfocando ahora en esta parte de atrás. Ahorita estamos haciendo esta vuelta de aquí. Y la base también tenemos en el objeto, ¿no? Que es un objeto súper sencillo el que tenemos aquí. Ahora, nosotros podríamos utilizar la vista en cámara en proyección paralela para tener una vista ortogonal y poder utilizar las vistas que nos brinda SketchUp. Estas opciones de vistas que tenemos aquí en SketchUp, igual la podemos activar con un clic derecho, le damos a vistas y con esto activamos las vistas. Podríamos asignarle un atajo de teclado o directamente podríamos hacer un clic aquí. Vamos a ver en la vista, esta vista de aquí, que es la que nos interesa. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estas líneas de aquí, aunque no los veamos, los estamos seleccionando.
y vamos a mover un poco hacia la izquierda. Vamos a mover aproximadamente 0,15 y vamos a hacer lo mismo con la línea de la derecha. Ahora ya podría ubicarme en una vista en 3D, solamente eso era para tener como referencia del movimiento, asegurándonos siempre que el movimiento esté bloqueado en el eje verde. Para bloquear este movimiento basta con presionar las flechas del teclado, la flecha de la izquierda, y ya estamos bloqueando el movimiento en ese eje. Entonces ahora lo que puedo hacer es nuevamente 0,15 y ya estoy definiendo de una forma más cercana la forma de este mueble. Ahora vamos a ubicarnos en una vista en planta y vamos a realizar el movimiento de este mueble hacia atrás. Es decir, ahora vamos a darle esta inclinación al respaldar. Si nos ubicamos de esta forma, el respaldar tendría que ser un poco inclinado hacia atrás. Entonces vamos a hacer ello y vamos a inclinar hacia atrás 0,15. Ahí está. Entonces siempre hay que estar teniendo en cuenta de que todos las figuras que dibujemos tienen que ser polígonos de 4 lados. Es por eso que hemos partido de un cubo. Generalmente se parten de los cubos porque los cubos tienen tienen 6 caras y las 6 caras son polígonos de 4 lados. Entonces de esta manera ya tenemos la forma básica de este mueble. Este plugin nos permite realizar una extrusión un poco más avanzada. Si nosotros realizamos una extrusión directamente de estas caras, podríamos hacerla para crear el grosor de este mueble, pero el problema es que la extrusión se realiza por cada una de las caras. Por ejemplo, ahora le damos a 0,10. Ahora podríamos extruir la parte de abajo también, 0,10. Igual esta parte lo extruimos hacia adentro, 0,10. Hacemos esto 0,10, pero aquí ya vemos el error. El error es que la geometría no está conectándose correctamente, sino que se crean estos errores de aquí, ¿no? Estas líneas de más. Y recordemos que el requisito era que lo trabajemos todo en base a polígonos de 4 lados. La consulta es si quizás lo están trabajando también a la par. Así es que si tienen inconvenientes en llegar hasta esta parte, podrían comentarnos el inconveniente que puedan tener, o si desea pueden presentar pantalla para ayudarles a llegar a este punto. El siguiente paso es utilizar el plugin de Join Push Pull, que nos va a permitir realizar este grosor, pero de una forma un poco más que no nos genere ese tipo de errores, ¿no? Para eso seleccionamos toda la geometría, que en este caso son estas 4 caras, las seleccionamos todas. En realidad no importa esta línea que hemos creado de apoyo, que es la línea de cota para ver la medida. Esa línea no tiene nada que ver, así que la podemos dejar ahí. Y la opción que vamos a utilizar para extruir es la opción de igual. Dentro de Join Push Pull integra muchas herramientas, pero la herramienta de igual nos permite extruir diversas superficies, tanto hacia adentro como hacia afuera, y automáticamente las caras que se crean son caras que coinciden perfectamente, y a nosotros es exactamente lo que estamos buscando. Así es que vamos a darle ahora el grosor que debería tener este mueble. Vamos a colocarle un valor de, por ejemplo, 7,5 centímetros, es decir, 0,07. Le damos en aceptar. A ver, también podríamos darle hacia afuera. Mejor vamos a darle 0,10 centímetros, que es lo que buscamos. Ahora, quizás el problema que a veces se nos pueda presentar es que no se está generando la cara, ¿no? O sea, creamos la extrusión, pero se crea como un hueco. A nosotros nos interesa conservar ambas geometrías, tanto la que tenemos aquí como la que estamos extruyendo. Presionamos control C. Ahora utilizamos la herramienta hacia adentro de 10 centímetros, 0,10. Y lo que hacemos ahora es edición, pegar en su sitio, y con eso ya tenemos pegada la otra parte. Lo otro que tenemos que hacer es orientar bien la geometría. En este caso, por ejemplo, vemos que la geometría no está bien orientada porque están con las caras invertidas. Así es que seleccionamos todas las caras que no están orientadas. Con control añadimos a la selección cada una de las caras. Y ahora presionamos clic derecho y le damos a invertir caras. Ahí está. Y con esto ya tenemos bien orientada nuestro mueble. Esto vendría a ser el primer paso. Ahora, el siguiente paso es
empezar a utilizar el otro plugin. Otro plugin que vamos a estar utilizando es el plugin de subdivisión. Y este plugin de subdivisión va a funcionar siempre en cuando cumplamos con lo que ya decíamos, que toda la geometría que estemos dibujando sean polígonos de 4 lados. En este caso, por ejemplo, esta cumple, esta también cumple, esta también, pero esta del frente no cumple. Así es que tenemos que realizar un corte aquí de esta manera. Realizamos un corte en ambos lados de tal forma que este sea un polígono de 4 lados, esto también, esto también. En la parte de atrás creo que no hay problemas, en esta parte tampoco. Y ahora sí, recién podríamos empezar a utilizar este plugin. Este plugin realmente nos va a permitir ya realizar ese suavizado automático y crear la geometría más suavizada y más orgánica. Así es que vamos a utilizar el plugin de subdivisión. Para instalarlo es realmente similar a lo que veíamos anteriormente. Buscamos en el administrador de extensiones, instalar extensión y buscamos el archivo .rbz que corresponde al archivo de instalación del plugin de subd. Seleccionamos el objeto y utilizamos la primera opción del plugin. Esta opción nos permite hacer esto, nos permite suavizar el modelo. Nosotros podríamos aumentar el detalle de subdivisión que tiene el objeto incrementando aquí en la opción de aumentar subdivisiones. Hacemos un clic y vamos definiendo mejor el suavizado. Mientras más detalle le demos, el mueble va a ser mucho más suavizado. Y si activamos la opción de ver y activamos la geometría oculta, conforme nosotros aumentemos, va a aumentar significativamente la cantidad de polígonos que corresponden a esta geometría. Así es que de esta forma podríamos nosotros controlar cómo es que se va a ver ya este mueble cuando se aplica esta herramienta de suavizado. Ahora, el problema que vemos aquí es que no está respetando tanto la forma, es decir, no respeta esta forma original que tenemos aquí, ¿no? Esta esquina de aquí no la está respetando bien, sino que está haciendo un redondeado. Para respetar y preservar más la forma, nosotros vamos a utilizar otro plugin. El siguiente plugin que vamos a estar utilizando es el plugin de Quad Face Tools. Aquí está. Entonces esta herramienta de Quad Face Tool nos permite eso, nos permite trabajar en base a quads o polígonos de 4 lados. Y nos permite utilizar algunas opciones avanzadas, como por ejemplo la de crear loops. Los loops son líneas que conectan automáticamente otras líneas, seleccionando estas dos, por ejemplo. Si yo utilizo la herramienta de aquí, la de insertar loops, lo que hace es que crea una línea de forma automática en las caras continuas y siempre preserva lo que son los quads. Entonces lo único que está haciendo es dividir esto. También podríamos hacerlo de forma manual dibujando líneas o utilizando este plugin de insertar loops. Este plugin sí es gratuito, lo podemos instalar a través del administrador de extensiones o el Extension Warehouse. Hacemos un clic. Después aquí buscamos la herramienta de Quad Face Tools, Quad Face en SketchUp. Y es esta, ¿no? La de Quad Face Tools. Ingresamos aquí. Y para instalar, hacemos solamente clic en instalar. Y con eso ya tenemos el plugin aquí. Este plugin nos permite eso, nos permite crear subdivisiones tanto en este eje, que es para preservar el grosor del mueble. Ahora vamos a volver a utilizar la herramienta. Y vemos que ya se crea una línea incluso aquí, ¿no? Una línea aquí que antes no aparecía y hace que preserve más el grosor. Pero sin embargo aún vemos que la geometría no está manteniendo su forma. Otra cosa que podemos hacer es insertar un loop en este sentido de aquí, es decir, un loop que corte todas estas líneas de aquí en este sentido. Vamos a seleccionar solamente algunas líneas, por ejemplo esta otra, esta de aquí y esta de aquí. Nosotros seleccionamos estas 4 líneas como para darle una indicación al loop por dónde tiene que partir. ¿Y por dónde va a partir? Es exactamente por aquí. Ahora, nosotros también podríamos utilizar la herramienta de mover, pero esta herramienta de mover, aunque no parezca, está modificando la geometría. Así es que si queremos insertar un loop de control también aquí, intermedio entre estas dos líneas, igual repetimos el paso de tal forma que podamos preservar mucho más la forma de este mueble. Ahora vamos a repetir el procedimiento
Y con esto vamos a ver que el mueble ya está un poco más preservando su forma. Ya no es como al inicio que se realizaba el mueble de forma muy abrupta, que no respetaba tanto la forma, sino que ahora respeta un poco más la forma y lo respeta porque nosotros estamos insertando loops. Aunque estos loops realmente no modifican la geometría directamente, lo que hacen es tener puntos de control o puntos de anclaje para que el, el software o el plugin detecte en dónde tiene que preservar la forma y qué tanta libertad va a tener para suavizar el objeto. Para definir un poco mejor la forma del mueble, nosotros podríamos partir o tomar un punto antes de crear la forma. Entonces, en este punto, cuando teníamos este objeto de aquí, si nosotros deseamos preservar esta curvatura aquí de donde se reposa los brazos, nosotros podríamos crear esta figura de aquí. Entonces hasta aquí ya es lo que, desde aquí llegamos a esta otra forma. Pero si queremos dibujar otro tipo de mobiliario, podemos crear unas líneas que van hacia aquí y otra línea que va hacia aquí. Entonces de esta forma seguimos preservando la forma del mueble porque este es un cuadrado igual, 1, 2, 3, 3 y tiene 4 lados, ¿no? Este polígono de acá tiene 4 lados, así que estamos respetando bien. Y lo que podríamos hacer es, para ahorrar también un poco de tiempo, es realizar un corte por la mitad, simplemente con dibujar líneas y después seleccionamos todo esto y le damos a borrar. Entonces esta sería una parte del mueble, la parte A, y con la herramienta de Mirror nosotros podríamos crear fácilmente la parte B, de la izquierda y de la derecha. Es ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear esta otra forma de mobiliario y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente repetir el procedimiento, seleccionamos todo y utilizamos la herramienta de Join Push Pull. Utilizamos la herramienta de W, vamos hacia adentro 10 centímetros y para preservar la geometría exterior, para tener el grosor, realizamos Control C, utilizamos ahora el plugin 0,10 centímetros. Ahora realizamos edición, pegar en su sitio, de tal forma que ya tengamos el volumen de este mueble. Entonces ahora lo que podemos hacer es igual seleccionar todo lo que estaba mal orientado y vamos a darle a invertir caras. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar esta cara de aquí. Vamos a eliminar esta parte de aquí porque en realidad esto va a ser complementario, ¿no? La parte A con la parte B creando un mirror. Para eso vamos a seleccionar esta parte de aquí y vamos a crear un componente. Esto tiene que ser componentes, ya que los componentes son geometría prácticamente la misma, pero que están vinculadas. Y ahora lo que hacemos es Control C o con la M también. Podríamos realizar una copia sobre este objeto de tal forma que ahora tengamos dos geometrías que son la misma, dos componentes, y utilizando la herramienta de dar la vuelta, que es la nueva que implementa SketchUp 2023 en el eje rojo, nosotros podríamos invertir esa otra forma. Ahora basta con colocarla en su sitio y ya tenemos la parte A y la parte B. Ahora lo otro que podríamos hacer es ya utilizar el plugin. Vamos a utilizar el plugin de subdivisión y ya tenemos tanto la parte A como la parte B y la forma que tenemos del mueble ahora es esta de aquí. Si queremos igual seguir preservando la forma del mueble, vamos a insertar un loop como lo que hicimos anteriormente. Seleccionamos estas tres líneas y vamos a insertar ahora el loop. Insertamos el loop de esta manera y también podríamos insertar otro loop en este sentido, de tal forma que preserve un poco más la forma del mueble. También podríamos volver a insertar un loop en este otro sentido. Entonces tener la parte A y la parte B nos facilita bastante. Y si por ejemplo vemos ahora que este mueble tiene como una caída hacia adentro y el mueble original está como más sobresalido hacia afuera. Otra herramienta que nosotros tenemos dentro del modelado de mobiliario orgánico es el plugin de... ¿dónde está? Hay otro plugin que utilizamos para mover los puntos de control.
Bueno, creo que no vamos a complicarnos con más plugins, solamente vamos a trabajar con estos. Y lo que podría hacer ahora es ingresar aquí y voy a seleccionar estas dos líneas de aquí y la voy a mover un poco hacia arriba. Los voy a mover un poco hacia arriba de tal forma que preservemos en este sentido de aquí, vamos a estar preservando la forma, ¿no? Que va a ser la forma un poco más redondeada en la parte superior. Ahora, el problema es que cuando yo utilizo estas herramientas de mover sin tener en cuenta un plugin especial, es que se crean triángulos y estos triángulos nos van a generar muchos errores al momento de utilizar el plugin. Así es que por el momento lo vamos a dejar ahí y lo otro que podríamos hacer es mover esto de los costados. Entonces selecciono esto del costado, quizás podría ubicarme en una vista frontal o una vista de costado y de esta manera voy a empezar a definir mejor la curvatura del mueble. Por ejemplo, ahí ya estamos definiendo mejor, selecciono esto y vamos a empezar a definir mejor la forma del mueble. Quizás esto sea más interesante cuando lo tengamos en esta vista de aquí. Podría también ingresar aquí y seleccionar estas dos líneas de aquí, tanto esta como esta. La voy a mover un poco hacia afuera para realizar mejor esa curvatura que debería tener el mueble. Y ahora ya tenemos una forma mucho más cercana a lo que es el mueble de referencia. Y ahora sí podríamos empezar a utilizar nuevamente el plugin y ver cómo está comportándose en base a los loops que hemos creado. Vamos a utilizar nuevamente el plugin y como vemos ahora ya se preserva incluso mucho más la forma del mueble. Y esta forma de aquí ya es mucho más cercana a la imagen de referencia. Quizás podríamos empezar a ubicarnos en una vista frontal, en una vista de costado o una vista superior para empezar a refinar ya los detalles. Recuerden que haciendo clic en el componente nosotros activamos la opción de subdividir o la desactivamos. Nosotros vamos a controlar la forma básica de este mueble cuando tenemos la herramienta de subdivisión desactivada. Cuando está activada aquí en realidad solamente es una vista previa, no la podemos controlar. Nosotros la vamos a controlar cuando tenemos el control exacto de todos los polígonos o de los quads. Por ejemplo, esto me parece que está muy abajo, así que la vamos a subir un poquito hacia arriba y vamos a volver a utilizar el plugin. Ahí está, entonces esto ya es más cercano a lo que tenemos como referencia. Ahora ya podría empezar a refinar los detalles, algunos detalles como por ejemplo la parte de las patas, vamos a hacerlo ahora. Y para realizar las patas en realidad no necesitamos ningún plugin, basta con utilizar la herramienta de círculo. Creamos un círculo aproximado con la herramienta C, presionamos la C sobre el eje azul y presionamos de 0,025, ¿no? Que podría ser la base de la pata. Ahora con la letra P podríamos extruir hacia arriba la altura que va a tener esta pata. Vamos a ubicarnos en una vista más interesante, por ejemplo esta, y podríamos definir ahora la altura de las patas, que podrían ser de 0,20 centímetros. 0,20 le damos en aceptar. A ver, vamos a repetir 0,20 y aceptar. Muy bien, ya tenemos ahora la base de la pata, pero vemos que la la parte de la base es más pequeña y la parte superior es más ancha. Entonces, para eso ingresamos, seleccionamos la parte superior y con la letra S, que es la herramienta de escala, nosotros podemos escalar esta pata para crear ese efecto, ¿no? Que la parte superior sea más ancha, o mejor dicho, crear un cono. Si presionamos control, nosotros vamos a escalar esto en forma uniforme, desde el centro hacia afuera. Si no lo presionamos, va a tomar como punto de eje una esquina hacia la otra esquina. En este caso nos interesa desde el centro porque es un poco más exacto. Vamos a controlar una escala de 2, es decir, que la parte de abajo va a ser de 2,5 centímetros de radio y la parte superior va a ser de 5 centímetros de radio, el doble. Entonces hacemos clic ahí y con esto ya tenemos dibujada una pata.
Ahora vemos incluso que esta pata no es exactamente recta, sino que es un poco inclinada hacia los costados. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar la parte superior y vamos a moverlo un poco hacia la izquierda. Podríamos moverlo, por ejemplo, 0,05 centímetros. Ahí está. Ahora creamos un grupo. Nos ubicamos quizás en una vista de base. Para esto nos ubicamos en la herramienta de vista de abajo. Y ahora vamos a colocarla en su sitio. Entonces lo colocamos aquí. Esta podría ser una. Después la colocamos aquí. Vamos a mover el objeto que hemos creado un poco hacia arriba hasta que encaje exactamente con el nivel. Vamos a hacer que sobresalga un poco o que las patas queden un poco por dentro de esta manera. Y con la herramienta de mirror vamos a poder orientar mejor estas patas. Por ejemplo, la de la izquierda está bien, pero la de la derecha no. Entonces esa la vamos a invertir de esta manera. Ahí está. Ahora seleccionamos estas dos y vamos a realizar una copia hacia adelante. Ahí está, bloqueando siempre el movimiento y con eso ya tenemos las patas de este mueble. Muy bien, entonces esta es la forma en la que nosotros tenemos para trabajar los muebles. Ahora solamente bastaría con utilizar los materiales para empezar a colocarle materiales a este mueble. Por ejemplo, vamos a colocarle un material de... A ver, vamos a buscar uno de... por ejemplo, este le vamos a colocar aquí. Recuerden que para colocar materiales en componentes es necesario que ingresemos e ir recién le colocamos el material y eso ya se va a colocar en todos los componentes. Vamos a seleccionar ahora una madera que corresponde a las patas y podríamos seleccionar, por ejemplo, una madera como esta. Ingresamos nuevamente en esta pata o seleccionamos las cuatro, también funciona así. Y las coloreamos. Listo, entonces de esta forma nosotros podríamos empezar a crear los muebles orgánicos. Recuerden, en realidad es bastante sencillo si tenemos en cuenta eso que les comentaba al inicio, de que todo lo que estemos modelando con SketchUp tienen que ser quads, es decir, tienen que ser polígonos de 4 lados, no importa en realidad la forma, pero sí tienen que ser polígonos de 4 lados, porque si no son polígonos de 4 lados, el plugin de subdivisión, el que tenemos aquí, no va a funcionar correctamente. Y finalmente tenemos el mueble aquí, ¿no? Ahora podría empezar a corregir, realizar algunas correcciones en base ya a una referencia más exacta de este mueble, realizar una mejor curvatura aquí, en la parte de atrás también. La otra ventaja es que este mueble es súper editable. Si queremos desactivar la opción, aquí es donde empezamos a editar o activamos la opción para que ya quede como se vería en el render final. Ahora lo único que quedaría es crearle un grupo a todo este mueble y vamos a exportar este objeto para renderizar en Lumion. Muy bien, y con esto finalizamos esta primera clase. Se habrán dado cuenta que es bastante sencillo de modelar en SketchUp y aunque no parezca, también en SketchUp se puede modelar este tipo de objetos, teniendo en cuenta siempre el modelado a través de quads.